base. Gracias. No dije nada raro antes porque ya están grabando ahora, ¿no? Esto lo distingue de la mayoría de las coaliciones o alianzas electorales, como por ejemplo puede ser la Unidad Popular Chilena. Y esto de nuevo, ¿no? Para explicar, y es importante entender cómo se generó, cómo el Frente Amplio se volvió coalición y movimiento para entender el funcionamiento. Y al inicio los organismos de base y los organismos intermedios solo tenían roles consultivos y de organización, ¿no? No eran parte de la dirección política, no participaban en los procesos de toma de decisiones. Eso estaba reservado a los grupos políticos que conformaban la coalición. Eso en ese primer reglamento de organización. Y ese compromiso político que yo les mencioné, que fue también un insumo para la forma de funcionamiento del Frente Amplio, ese compromiso político del 9 de febrero del 72, llevó a que los dirigentes del Frente Amplio, sobre todo, en realidad, los dirigentes de la coalición, del conjunto de grupos y sectores que integraban la coalición, se comprometían a dar participación en la toma de decisiones del Frente Amplio al movimiento. Eso decía, esto es tomado del documento. En cuanto a la estructura orgánica del Frente, las organizaciones políticas se comprometen a acordar a normas que aseguren la participación efectiva de los comités de base en la dirección política del Frente Amplio a nivel nacional, departamental y local. Y este documento también integra lo que establece lo que es el mandato imperativo. Y ese mandato imperativo no es más que la unidad de acción, ¿no? Y ese concepto está integrado en el Frente Amplio muy tempranamente y es lo que hace también y es lo que lleva a que las resoluciones que toma el Frente Amplio sean tomadas por todos los representantes electos del Frente Amplio. Ayuda a construir la unidad, ayuda... Y es parte importante de la unidad del Frente Amplio. Y bueno, para hablar un poquito del origen del movimiento, la expresión del movimiento, de los comités de base, esa estructura común de participación del Frente Amplio, surgieron de manera espontánea en 1971. Algunos de ellos, como les decía, precedieron la fundación del Frente Amplio y convocaban a militantes de sectores e independientes y fueron cruciales para organizar, tuvieron un papel muy relevante en la organización de la campaña en 1971 en el territorio, en el desarrollo de la campaña territorial del Frente Amplio. Y fueron también muy importantes en el financiamiento de esa campaña, ¿no? Con ese rol de convocar a militantes de sectores e independientes y también a llevar la acción política, la acción de campaña y la acción de financiamiento a la calle. Acá una foto del Centro de Fotografía, que son integrantes del Comité de Base Ancina, una cruzada por la victoria, el 24 de noviembre de 1971, como esta cuestión de ser parte de la movilización en una campaña electoral. Y entre el 18 y el 19 de diciembre de 1971 se realizó el primer encuentro de comités de base. Un encuentro de comités de base convocado y realizado por el general Líber Seregni como una necesidad ante la derrota electoral, ¿no? Cuando había pasado las elecciones del 71, lo que había logrado el Frente Amplio en esa elección requirió esa decisión desde el Frente Amplio de generar ese primer encuentro de comités de base. De nuevo, en algo que se había generado previo al Frente Amplio, que había crecido sin ser una definición orgánica del Frente Amplio o una definición institucional. Y bueno, quienes dirigían la fuerza política en ese momento supieron leer la necesidad de generar este encuentro, donde más de 1000 delegados de todo el país se reunieron en el Platense. Ahí un poco la nota del diario Ahora, que dice acontecimiento histórico, hoy comienza el primer congreso de comités de base, y me encanta que tenga el mapa de cómo se ordenaba dentro del encuentro. Y bueno, fue muy importante ese encuentro para reivindicar la vigencia del Frente Amplio como fuerza unitaria de izquierda luego de la derrota en las elecciones.
Y después Liber Seregni tiene un montón de referencias a los comités de base, pero en el marco de ese encuentro dice el comité de base reunió a hombres y mujeres de distintos sectores políticos, afirmó en la base lo que era la unidad de las dirigencias. Vengo insistiendo sobre ese rol importante que los comités de base jugaron en ese momento. Bueno, y a la salida de la dictadura, pues de ese momento difícil del país, a la salida de la dictadura, los comités de base volvieron a resurgir y fueron determinantes nuevamente en una campaña electoral del Frente Amplio en la elección de 1984. El movimiento materializado en los comités de base reivindicó, después de esa elección, de nuevo una elección y la necesidad de que pasen cosas después de la elección, más allá del resultado, reivindicó, desde los comités de base se reivindicó que se cumpliera aquel compromiso de 1972, que indicaba, como les dije, el que asumiera el compromiso de la coalición de partidos de integrar al movimiento en los espacios de dirección y de toma de decisiones de la estructura del Frente Amplio. Y la reestructura del Frente, eso, que la reestructura del Frente Amplio debía incorporar a los comités de base, luego de un proceso intenso de discusión, entre el 71 y el 85-86, con obviamente una pausa y una situación que no permitió eso, pero luego de ese proceso de intensa discusión, en abril de 1986 se aprueban los primeros estatutos del Frente Amplio, donde el movimiento pasa a tener participación en el plenario nacional y en la mesa política. Un proceso largo, un proceso que es difícil de transmitir como una receta, como muchas veces nos piden en algunos lugares, sino que un proceso que se construyó a lo largo de una historia compleja de Uruguay, de una historia dura, de una historia de resistencia, pero que permitió leer esas necesidades y leer la realidad de la organización política para lograr llegar, a partir de ese proceso de intensa discusión, ese estatuto que contaba con representantes del movimiento, de los comités de base integrados en los espacios de discusión del Frente Amplio. Ese es una portada de un seminario del semanario Las Bases del 27 de enero del 85, y ahí dice, ¿no? El Frente hoy reestructura cómo tienen que estar los comités de base representados. Bueno, esto era la acción que también desde el movimiento, desde las bases, también se promovía para darle ese cumplimiento a ese compromiso del 72. Y ese primer estatuto del Frente Amplio en 1986 consagra a la estructura como de coalición, los grupos políticos, y de movimiento, los comités de base del Frente Amplio, y el movimiento pasa a ocupar 1/3 de los delegados del Plenario Nacional, y el Congreso del Frente Amplio integra a los miembros del Plenario Nacional y se compone mayoritariamente de delegados y delegadas de comités de base, y luego, también leyendo las necesidades del momento y las situaciones políticas por las que atravesaba el Frente Amplio, en 1993 se vuelve a hacer una reforma de estatutos, de nuevo, no sin discusión, no sin buscar acuerdos siempre muy trabajados, se llega a que el número de delegados de base sea la mitad del plenario nacional, y esta estructura es la que, con algunos cambios menores, se ha mantenido hasta la actualidad. Esa foto ahí es la del plenario nacional del 4 de octubre del 86, que es el primer plenario nacional con participación de delegados de base. Y ahí, como decía ahí al final de la slide anterior, más o menos la estructura se mantuvo después de la reforma del Estatuto del 93, con un plenario nacional y una mesa política, con representación 50 y 50 de coalición y movimiento, con espacios o niveles de dirección intermedios, y con la estructura de base y la estructura sectorial, ¿no? Quienes van al plenario nacional y a la mesa política son delegados de los sectores y de los partidos políticos que integran la coalición, y delegados de base Montevideo, Canelones e Interior, y delegados de base del exterior.
Esta estructura conecta a la militancia en comités de base con las autoridades del Frente Amplio y con los sectores, con las autoridades de los sectores, los referentes de los sectores políticos. Los diferentes sectores coordinan la acción de sus delegados en los órganos de decisión del FA a través de los procesos de discusión que tiene cada partido o sector político. Y las delegadas de base también tienen espacios de coordinación para su participación política en el plenario nacional en la mesa política, que no están definidos en el estatuto. Por ejemplo, uno de ellos es el Grupo de los 41 o el Grupo de Base de Montevideo, que lo que hace es coordinar la acción política de los delegados de base de las coordinadoras de Montevideo. Y creo, y ahí me parece que es importante, estos espacios hacen que la participación de los delegados de base no sea atomizada, ¿no? Que, por ejemplo, cada coordinadora de Montevideo venga con una posición diferente al plenario o hacia la mesa política, ¿no? Tengan espacios de construcción de acuerdos, que no sea atomizada esa participación. Creo que eso también hace a la estructura y a la forma de funcionamiento que tiene el Frente Amplio. El nivel intermedio, ese nivel intermedio que se veía en la placa, está compuesto por las 18 coordinadoras en Montevideo, por los zonales de Canelones. Lucas, ¿cantidad de zonales de Canelones? Ya. 13 zonales de Canelones, perdón, pero tenía la duda. Y por... y el mejor es el zonal 2, aclara Lucas. Y por las departamentales del resto del país. En estas estructuras, los delegados de base y los representantes de los sectores coordinan la acción política en el territorio, ¿no? Tienen ese rol de desplegar la acción política permanente que hace también a que el Frente Amplio sea lo que es. Los sectores y los comités de base en el territorio seleccionan delegados para estos órganos intermedios, y en los órganos intermedios también se discuten las posiciones de los diferentes sectores y comités de la zona y se definen posiciones que se llevan al plenario nacional. Contado así parece fácil. Si acá hacerlo es un poco más difícil, pero hacerlo lleva a que se construya unidad, a que se construya unidad de acción política, a que se discuta, a que se formen, los compañeros y compañeras se formen en la discusión en el Frente Amplio. La estructura del Frente Amplio también tiene comisiones nacionales que están también integradas por representantes del movimiento y de los sectores políticos, pero también es importante que ese nivel intermedio, coordinadoras, zonales y departamentales, tienen sus respectivos secretarios de organización, finanzas y propaganda, y estos secretarios participan en las comisiones centrales, las que son de carácter nacional, bien las comisiones que funcionan más masivamente, pero tiene otras comisiones nacionales, y los órganos intermedios no solo tienen participación en las definiciones y en las posturas políticas y estratégicas que toma el Frente Amplio, sino que son también una parte importante de la ejecución política y organizativa de esas definiciones de política que se toman en los organismos de dirección. Y en las comisiones centrales del Frente Amplio también participan los sectores. Todas las comisiones están compuestas por delegados y delegadas de comités de base y de sectores. Y está también ahí una parte importante que es contar el plenario nacional. Estas partes de la estructura intermedia y esta parte de estructura superior. El plenario nacional es el máximo órgano de conducción del Frente Amplio. Está compuesto por delegados de base y delegados de sectores, 85 y 85. Es presidido por el presidente del Frente Amplio. Y los delegados del plenario nacional son elegidos en las elecciones internas del Frente Amplio. Tanto los de los sectores como los de las bases son elegidos en esas elecciones internas donde elegimos también últimamente la presidencia del Frente Amplio. Antes la presidencia la definía otro órgano, pero hemos ido hacia que la elección también integre la definición de la elección de la presidencia. Los delegados y delegadas de sectores se eligen en listas en las distintas circunscripciones y departamentales, y los delegados de base son elegidos por plancha, tomando como circunscripción la coordinadora en Montevideo, o la departamental, o los zonales, y los adherentes del Frente Amplio pueden votar a los delegados para el plenario nacional y para el plenario departamental. La elección interna del Frente Amplio es un día de elección con como 7 elecciones simultáneas, que es un desafío para todos los que militamos y explicar, pero sale y funciona, ¿no? Funciona. Y
logra funcionar. El plenario nacional no tiene una frecuencia de reunión definida, se reúne entre 3 y 4 veces al año, también por necesidades políticas. El momento en que se reúne el plenario o que se realiza un plenario está definido por la mesa política, tiene determinados plazos para citarlo. Y algunas de las competencias que tiene es ejercer la dirección política permanente del Frente Amplio, proponerle al Congreso el programa y los planes de gobierno, cumplir y hacer cumplir las decisiones del Congreso, fijar los objetivos y tratar la estrategia del Frente Amplio, creo que esto también siempre es bien importante, supervisar a la mesa política y a los demás órganos frente amplistas, disponer actos de enajenación o afectación del patrimonio del Frente Amplio y decidir en todo asunto que le eleve la mesa política del Frente Amplio. Y ahí, de nuevo, la misma placa para contarles algo de la mesa política. La mesa política nacional es el órgano ejecutivo permanente del Frente Amplio, funciona todos los lunes, justo hoy funcionó un martes para atrasar un poco el inicio del curso y ahí me corresponde pedir un poco, pedir la disculpa. La mesa política está integrada por el presidente y vicepresidente del Frente Amplio, 15 representantes de la coalición, de los sectores y los partidos políticos, y 14 de base. Los delegados de base rotan entre los delegados del Plenario Nacional. Montevideo tiene un formato para que sea esa rotación, Canelones también, y también lo hace las departamentales del interior a partir de las discusiones entre las diferentes regionales del Uruguay en las que se divide la organización del Frente Amplio en el interior. La mesa política cuenta con un secretariado ejecutivo en el que también participan delegados de sectores y bases, también con un funcionamiento semanal, discute temas que luego se terminan de definir en la mesa política. Es importante entender, el secretariado ejecutivo puede tomar definiciones solo por consenso, no puede haber diferencias. Si hay diferencias en el secretariado, definirá una mesa política o irá a propuesta de la mesa política, pero siempre el organismo que toma las mayores definiciones es la mesa política nacional. Y otro órgano importante es el Congreso, que es el órgano más importante del Frente Amplio, es el encargado de realizar las definiciones ideológicas y programáticas y definir o habilitar a los candidatos a presidente, presidenta. Se convoca así de manera ordinaria cada 30 meses. El Congreso está presidido por el Plenario Nacional. Los integrantes del Plenario Nacional son quienes presiden el Congreso, pero está integrado fundamentalmente por compañeros y compañeras que militan en los comités de base. Es un congreso de comités de base con la integración del Plenario Nacional. Los sectores, los grupos políticos participan en el Congreso a partir de sus delegaciones en el Plenario Nacional, los representantes en el Plenario Nacional. Hay una foto del Congreso de 2016. Y, como les había comentado, el Frente Amplio tiene comisiones nacionales, 12 comisiones nacionales son las que tiene actualmente, cuentan con una presidencia y están compuestas por delegados de los sectores y las bases, a espejo de la mesa política, para mantener la representación. Asuntos sociales, Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, Cultura, Defensa, Derechos Humanos, Finanzas, Género y Feminismos, Comisión de Interior, Comisión Jurídico-Electoral, Organización, Programa y Propaganda y Comunicación. En rojo están las tres que son el Frente de Organización, Finanzas y Propaganda, que tienen un funcionamiento muy cotidiano e importante para el despliegue de la acción política del Frente Amplio. La presidencia del Frente Amplio también es un espacio de dirección. El presidente del Frente Amplio se elige por voto directo de los adherentes en las elecciones internas del FAC, como ha pasado de un tiempo a esta parte. Él o el presidente o la presidenta en ese momento selecciona a sus vicepresidentes, que los propone al Plenario Nacional, y el Plenario Nacional vota esa vicepresidencia. Y el equipo de presidencia en la actualidad lo integra el presidente, la vicepresidenta y la secretaría política, el secretario político en este caso. Y para terminar, también comentarles un poco de que los comités de base, como órgano del Frente Amplio, están integrados en su estatuto, que los define. En el capítulo 2, artículo 28, dice: los comités de base se integran con todos los adherentes de una misma zona
espacialmente determinada, ¿no? Es un polígono en el territorio al que corresponde ese comité de base, se constituirán en forma amplia y convocarán a todos los frente amplistas de la respectiva zona, sin distinción alguna, por su participación organizada en cualquiera de los sectores políticos integrantes del Frente Amplio o por su condición de no sectorizado, y le compete a los comités de base difundir el programa y la línea política del Frente Amplio, explicar y defender la acción del Frente Amplio, cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Dirección Nacional, la Dirección Departamental y las coordinadoras, los organismos intermedios, elaborar y formular propuestas a los organismos de dirección, promover la participación de los Frente Amplistas en los organismos de masas, y esto es en las organizaciones sociales en el territorio y de la comunidad, y propender a la mayor captación de adherentes del Frente Amplio, y promover la contribución de los Frente Amplistas en el mantenimiento financiero de la organización. Un rol muy importante y sustantivo que hay que ayudar a recuperar cada vez más, porque amén Flavia y al Frente Amplio al Financiero del Pueblo, y la vez pasada tuvieron la parte financiera. Sí, Perfecto. no tuvimos, pero Basta. la vamos a... También participar en las tareas centrales y organizar las acciones que el propio comité resolviera realizar dentro de los objetivos y las líneas generales que se acuerdan centralmente, organizar las acciones que el propio comité de base resuelve realizar dentro de los objetivos y las líneas generales que plantea la Dirección Nacional Departamental o de las coordinadoras, y buscar en su radio de acción la integración del mayor número de fuerzas posibles. Y esto es un organismo que en la actualidad necesitamos que tenga ese mismo rol, ¿no? Que esté vinculado con las organizaciones, que logre sumar cada vez a más adherentes, a más militantes, que sume a simpatizantes y que los logre transformar en militantes organizadores. Tiene un rol sustantivo para el Frente Amplio, los comités de base, y también ese rol de la capacidad de poder también tener a cargo la parte financiera. Y ahora sí, la última. Toda la estructura orgánica y organizativa del Frente Amplio se estructura en la lógica de coalición y movimiento. El funcionamiento permanente del Frente Amplio involucra a cientos de militantes de comités de base y de sectores que participan en los diferentes órganos del Frente Amplio. ¿Alguien hizo alguna vez la cuenta de cantidad de reuniones que hay independientemente? Pero el funcionamiento permanente del Frente Amplio implica un montón de gente, un montón de militantes que desde su lugar de militancia participan como delegados, como referentes, o participan para desarrollar y para llevar adelante la acción política del Frente Amplio. Y estos militantes son el soporte no solo para ese funcionamiento organizativo cotidiano y diario, sino también son parte del proceso de toma de decisiones a partir de que hicieron valer ese compromiso asumido en octubre del 72 por los integrantes de la coalición, que luego en el 86 se concretó en el ingreso o en la efectivizar la integración de los comités de base a los espacios de dirección y de toma de decisión del Frente Amplio, y esta combinación hace que el poder político y organizativo dentro del Frente Amplio esté descentralizado y sea compartido entre la coalición y movimiento. Yo les quería transmitir estas cosas, creo que también si hay preguntas, ahí lo modera Agustín, pero nada, el Frente Amplio es de nuevo me viene esa de la pregunta, pero ¿cómo es que hacen el Frente Amplio? Bueno, no hay receta, el país atravesó una historia de lucha y de resistencia, la construcción de la unidad a nivel de los trabajadores también, ¿no? De la Central de Trabajadores también le aportó a esa construcción de unidad de la izquierda y fue sustantivo para ese proceso que se desarrolló después. En el 71, creo que es un concepto que tiene que quedar claro, se generó como coalición de sectores y de grupos políticos, pero rápidamente se volvió coalición y movimiento, y no por una definición de la coalición, de los grupos políticos que dijeron, bueno, que se hagan más comités de base, sino que los comités de base aceleraron su generación, se fueron generando espontáneamente, y eso los dirigentes lograron leerlo y llevar a que el Frente Amplio fuera coalición y movimiento. Creo que una de las claves
y también de la unidad de acción, ¿no? Creo que claves para la existencia del Frente Amplio hasta hoy y la sobrevivencia del Frente Amplio hasta hoy, cuando no paramos de ver de ejemplos en la región y en el mundo de partidos de izquierda que logran ser gobierno y que cuando tienen un retroceso electoral se resquebrajan, se desaparecen. Creo que Bolivia es un caso claro. El MAS era también una organización que muchas veces se comparaba con el Frente Amplio en casos de estudio de política comparada y vemos lo que pasó. Entonces, creo que yo quería transmitirles eso. La forma de funcionamiento que tiene el Frente Amplio, la estructura que tiene el Frente Amplio, responde a cómo se creó, responde obviamente a un contexto histórico y a un montón de luchas que que llevaron adelante un montón de militantes y lograron, bueno, que esto llegara hasta hoy. Algunos recursos que les quería compartir, los estatutos del Frente Amplio, y está en el link ahí de la página del FA, el llamamiento del 7 de octubre, la declaración constitutiva del Frente Amplio, ese compromiso político del 72. Bueno, el plan político de 2022 que no lo encontré, pero como también después de no lo encontré publicado, pero podemos hacer que lo publique. El plan político 2022 también, ante una lectura de una realidad, luego de un retroceso electoral, cómo el Frente Amplio logró reponerse de ese revés electoral y construir un camino hacia la victoria y hacia ahora un nuevo plan político que aprobamos hace relativamente poco. Y después también quería contarles de este libro que es Cómo sobrevive la militancia partidaria, está a la venta abajo, que tiene un poco de eso, de cuál es el rol sustantivo del movimiento en que el Frente Amplio siga hasta hoy. Habla de cómo sobrevive la militancia y eso también nos tiene que hacer ver que necesitamos también que la militancia florezca y eso es una cosa que como Frente Amplio también nos tenemos que plantear en cuanto al debate ideológico, al debate de ideas y a cómo hacemos para que más gente se sume al Frente Amplio. Me quedo por ahí. Gracias, Vero. Le agradecemos mucho a Verónica por esta presentación que yo creo que es bastante detallada y bastante rica. Creo que vale la pena también tomar dos elementos para ir haciendo los links dentro de los aportes que estamos teniendo. Recuerden ustedes de la charla de Gabriel Kilic en la sesión anterior, que él insistía mucho en la diversidad de aportes que se unieron en el origen del Frente Amplio, ¿verdad? Y entonces creo que este elemento es importante tenerlo en cuenta, porque cuando ustedes repasan algunos de los elementos constitutivos van a ver que hay, como al pasar, un par de definiciones importantes. Una definición importante es la idea de que el Frente Amplio se crea para la acción política permanente. Esto a nosotros nos parece una obviedad, pero en el momento de su creación no era tan obvio. De hecho, está lleno de alianzas de izquierdas en América Latina que son alianzas de base electoral, fundamentalmente. Entonces, esta declaración que está como al pasar ahí es un elemento muy importante. Y está acompañada de una frase que sigue, que dice, afrontará unida las instancias electorales. Estos dos elementos son un componente central que creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Y me parece que también es bien importante, Verónica señaló ayer pasar, que buena parte de la estructura de movimiento del Frente Amplio también responde, y me lo comentaba ahora Ricardo, a la importancia que tuvieron las personas que se consideraban independientes dentro del Frente Amplio en el momento de su fundación, que eran independientes, personas no alineadas o no integradas a sectores que eran los grandes partidos políticos. Entonces, uno empieza a entender allí cómo se fue dando esta artesanía progresiva. Y el tercer elemento que quería señalar es esta idea de una fuerza política viva también en sus estructuras. Si uno mira, hemos ido cambiando un conjunto de cosas, podremos tener opiniones diversas sobre todos esos cambios, pero incluso hemos ido haciendo que algunos órganos del Frente Amplio cambien sus funciones. Por ejemplo, antiguamente, hasta hace no tanto, la presidencia del Frente Amplio se elegía en el Congreso del Frente Amplio. Y una de las cuestiones que llamaba mucho la atención es que para elegir una presidencia del Frente Amplio había que lograr el 80%
de los votos en el Congreso. ¿Sí? Probablemente en parte por eso lo quitamos, pero eso ¿por qué tenía que ver? Tenía que ver porque era lo más parecido a un consenso que una figura política podía lograr. Entonces creo que ir haciendo el link entre estos elementos que vamos teniendo también es muy relevante para ver, comprender y también para pensar cómo podemos construir un frente amplio mejor. Así que muchas gracias, Vero. Ahora le doy la palabra a Ricardo y a Patricia, agradeciéndoles nuevamente la participación. Patricia, ¿estás como anfitriona para poder compartir pantalla? Sí, perfecto, Bien, gracias. buenas noches. Es un gran gusto integrar este panel y es un privilegio estar frente a ustedes. Lo que vamos a hacer con Patricia, nos vamos a dividir la presentación en la mitad cada uno. Vamos a reservar un poquito de tiempo, un poquito tal vez al principio y al final para ver si hay preguntas o opiniones a compartir. Y la idea sería eh, transmitirles la significación del programa, el qué es el programa, las bases programáticas, cómo se ha construido, cuál fue el rol de la comisión de programa y el espacio de la comisión de programa con las unidades temáticas de las que vamos a hablar brevemente, y lo que han sido los pilares de la construcción, de la guía de trabajo, los pilares que estructuran la propuesta, y después ya describir la estructura general, y no va a haber tiempo de meternos en el contenido, pero queríamos de alguna manera subrayar los aspectos conceptuales, políticos, centrales de lo que es la construcción programática y el significado de nuestro programa. Y los contenidos están bien detallados en el propio documento que está a disposición. Lo primero, el- la consigna, mira, tiempos de esperanza, tiempos de la gente, es más que una consigna bonita. El tiempo de esperanza refleja el camino que estaba siguiendo nuestra fuerza política después de la derrota electoral. Estábamos en la lona y empezamos a remontar cuando se empezaron a juntar las firmas para el plebiscito contra la ley de urgente consideración de la calle. A partir de ahí se inicia todo un proceso y tiempos para construir la esperanza. Y construir la esperanza también en nosotros como militantes, nosotros. Y tiempos de la gente también reflejaba un poco lo que fue el balance central. ¿Se escucha? Ahora sí. Sí. El balance central de nuestra autocrítica, que era eso de que nos alejamos de la gente. O sea que no se trata solo de una consigna bonita, sino que reflejaba el proceso que estábamos siguiendo y los rumbos que se nos estaban marcando. La siguiente, por favor. Hay una serie de antecedentes que querríamos recordarles, pero hablando de lo que es el significado, lo que significa nuestras bases programáticas. Yo no sé si alguno de los presentes o en el Zoom se anima a opinar, a dar una opinión o algunas pinceladas sobre lo que son las bases programáticas del Frente Amplio como documento. Corre el tiempo que le damos a ustedes ahora. ¿Alguna opinión? Tipo trivia. No, las bases programáticas guían la acción política del Frente Amplio, tanto en el gobierno como en la oposición. Y creo que es el documento que, con las características que he generado en el Frente Amplio, que también es único. También si le preguntan a otras fuerzas políticas progresistas de la región cómo generan sus propuestas y sus programas políticos,
van a haber una diferencia sustantiva. Y creo que para mí lo que yo identifico de las bases programáticas es eso, la guía de la acción política. Verónica estudió para hoy, ¿no? ¿Qué estudiaste para hoy? Subir la apuesta. A ver, acá sube la apuesta. Subir la apuesta. Voy a subir la apuesta, porque en realidad creo que lo mencionaba también Gabriel Kichi, el Frente Amplio no es un acuerdo ideológico, es un acuerdo programático. Entonces, esto adquiere un compromiso más fundamental todavía, ¿no? En este sentido. Es lo que nos define de alguna manera. ¿Alguna opinión más? ¿Alguien que suba la apuesta un poquito más? Todo lo que nos resumió Verónica, esa prodigiosa construcción de colectivos diversos, bases y sectores con sensibilidades, proyectos políticos con matices, sin embargo compartimos un rumbo, definimos un rumbo a seguir. El rumbo compartido es lo que está marcado en las bases programáticas. Somos una fuerza política programática, es lo que nos une. No es solo un plan, la base de un plan de gobierno, que también lo es, y por eso se actualiza frente a cada instancia electoral, porque de ahí sale después un plan de gobierno donde el gobierno de turno tiene grandes rumbos. Acá hay una opinión más. Hola. Quería hacer la pregunta que se ha hecho muchas veces, si es válida no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. ¿Hasta qué punto es válida o no? A ver, ahora vamos a referirnos al proceso de construcción del programa, de las bases programáticas y por qué es el rumbo compartido. Con nuestra diversidad, nuestras experiencias y venimos de horizontes distintos, se venía de horizontes distintos, pero tenemos un rumbo compartido entre nosotros y es un rumbo que además explicitamos frente a la población. También en algo que traía Agustín, Sereñi definía a los partidos tradicionales como partidos electoralistas y el Frente Amplio como una fuerza programática, ¿no? Y eso hacía a cómo también generar esa diferenciación de los partidos políticos en esa cuestión de rumbo compartido, de definición de acuerdos hacia dónde ir. ¿No? Se dan cuenta que esto da para profundizar un poquito más, pero va por ahí. Entre los antecedentes que queríamos citar, ilustrando lo que acabamos de escuchar de parte de Verónica, les voy a leer 2 o 3 pasajes muy breves que hacen bases programáticas. Lo primero que se hizo, el primer paso para construir el frente es un llamamiento de un grupo de personas de octubre del 70 y dicen: los ciudadanos que suscriben, preocupados por la grave situación que se ha creado en el país y la aplicación sistemática de una política cuya regresividad y violencia no ha conocido precedentes en el correr de este siglo, y ante la oportunidad de la futura instancia electoral, declaran que estiman indispensable la concertación de un acuerdo sin exclusiones entre todas las fuerzas políticas del país que se opongan a la conducta antipopular y antinacional del actual gobierno, con vistas a establecer un programa destinado a superar la crisis estructural, etcétera, etcétera. Esto está en la página del Frente. Luego de eso salen 30 primeras medidas de gobierno en 1971. Es un documento programático. Y se señala en un documento de 71 las medidas que tomará el Frente Amplio al asumir el gobierno responden a los criterios fundamentales que conducen su política, su origen y su razón de ser. No son medidas aisladas, sino que se enmarcan dentro de la estrategia general y de largo plazo que surge de las primeras bases programáticas, así se llamaron, de febrero del 71, cuando se constituye el Frente. Ahí. Las bases son del 17 de febrero formalmente.
Y después hay otra instancia mayor, que es en 1984. Está cayendo la dictadura y sale un documento que se llama Bases Programáticas de la Unidad, Líneas Fundamentales de Acción y Medidas de Emergencia. Y dice: las bases programáticas del Frente Amplio conforman hoy, como siempre y más que nunca, los principios de un gran proyecto nacional. Un gran proyecto nacional que reserva un lugar de trabajo y de lucha para todos los integrantes de nuestra sociedad, porque nace de la arraigada convicción de que nadie que aspira a un futuro cierto y mejor para la nación puede quedar al margen de esta empresa fundamental. También esto se puede profundizar y tienen los documentos. Estos antecedentes de alguna manera ya están ilustrando un poco esto que veníamos conversando y estas miradas que compartíamos. La siguiente, entonces, por favor. Cuando se comienza el trabajo, la Comisión Nacional de Programa, como la vieron en el organigrama, es una comisión integrada con todos los sectores, representantes de los sectores y de las bases, pero trabaja con unidades temáticas. Hay una treintena de unidades temáticas, decimos una treintena porque algunas se forman, hay algunas en el borde, pero una treintena en casi todos los temas que se les ocurra. ¿Está bien? Y son espacios militantes abiertos. Cualquiera que quiera trabajar puede entrar. Y gracias a la posibilidad de trabajar a distancia, se ha podido trabajar a nivel de todo el país, con participantes de todo el país. En un momento dado, durante el trabajo de construcción del proyecto, había cerca de 1000 personas aportando. ¿De acuerdo? La comisión de programa es asesora de la mesa política y del plenario y tiene que presentarle al plenario una propuesta de base programática. El plenario la lee, la mira, si está de acuerdo, autoriza su distribución en todos los espacios del Frente Amplio. Y ahí llegaron, eso se hizo con mucho tiempo antes del Congreso, de ahí llegaron una cantidad de opiniones y propuestas para discutir con el planteo de base de la comisión. Y un documento consolidado se va a considerar nuevamente en el Congreso esencialmente de comité de bases, y ahí se aprueban las bases programáticas. Y los puntos en los que se insistió mucho en la construcción es que tenía que ser un programa de la gente para toda la gente, por lo cual había que crear los mecanismos para escuchar a todas las voces. Y todas las voces quiere decir todas las voces, de todos los espacios del frente, pero los espacios del frente también tenían que abrir sus orejas a su entorno. La idea era poder escuchar a todas las voces. Y el programa es una síntesis política, se imaginan la diversidad de opiniones y matices. La comisión de programa jamás, no vota. Es una comisión que tiene que lograr el mejor consenso. La mejor síntesis política es la que se construye como un consenso. Después hay instancias donde se vota, ¿verdad? Y donde se vota, ahí las mayorías, y ese es otro de los pilares de la construcción del Frente Amplio, las mayorías tienen que ser profundamente democráticas para que las minorías sean leales. Y minorías nos tocó a todos y nos va a tocar a todos ser en algún momento minoría como mayoría. La tercera línea dice programa para hacer gobierno y programa como rumbo. Resume lo que acabamos de intercambiar. Y finalmente se analizaba que el mundo había cambiado, el país había cambiado, estamos viviendo un tiempo distinto. En el programa se analizaron, las propuestas se analizaron todas esas cosas que estaban cambiando. Los equilibrios políticos, la economía, el sacudón científico, tecnológico, el avance de las nuevas derechas, toda una cantidad de factores, los cambios regionales. Y nunca nos imaginamos que poco tiempo después todo iba a cambiar mucho más como ahora. Pero teníamos que responder a ese mundo nuevo, y el programa tenía de alguna manera que colocarse en la frontera y mirar lo más lejos posible. La siguiente, por favor. Y acá están los que han sido las definiciones político-metodológicas principales. El documento programático como síntesis conceptual.
era más que acuerdos, acuerdos para encontrar el punto medio, el punto equidistante de las distintas posiciones. Era lograr una verdadera construcción conceptual, en la cual confluyeran las distintas miradas. Lo otro que era importante es que en cada rincón del territorio, cada militante debería sentirse parte de la construcción. Es nuestro programa, teníamos que sentirlo, para eso teníamos que ser parte de la construcción. Se reflejen al final nuestras opiniones, con matices, sin matices, en todos los puntos, o no, fuimos parte. Y eso había que instrumentarlo y así se trabajó. Eso implicaba acercar, escuchar todas las voces. Y finalmente la última frase de esta lámina a mí me da particular alegría porque dice, son necesarias nuevas síntesis políticas, disruptivas. Y acá se nos armó un lío bárbaro. Con la palabra disruptiva y otras palabras que se las dejo a Patricia, se nos armó un lío bárbaro, porque los primeros borradores y las propuestas empezaron a circular por todos los espacios y los comités. Y nos empezaron a llegar ciertas críticas y empezamos a percibir ciertos nerviosismos por palabras raras. Y lo que decíamos es que, que hay que pelear por las palabras, tenemos que apoderarnos de las palabras, no regalarlas. O sea, vamos a hablar de una palabra que casi la regalamos. No era la única, la palabra disruptiva que se nos banalizó interna del frente, no era una novedad, pero no la usábamos políticamente, causó gran escozor. Hasta que en una reunión de estas, creo que fue en Canelones, un viejo militante, nosotros ya veníamos entregados para sacarla, y un viejo militante pide la palabra y dice, bueno, está bastante bien el borrador, pero hay unas palabras que, esa palabrita, vimos ya venir que era disruptiva, y estaba Álvaro García, que era copresidente de la comisión conmigo, nos miramos y decimos, la sacamos. Y efectivamente esa palabrita disruptiva, tan rara, ¿saben una cosa? La busqué en internet y está muy bien. Y ahí la bendijo y quedó, y quedó. ¿Qué quiere decir? Es teníamos que buscar los puntos de inflexión para nuevos caminos. No seguir como veníamos, sino tratar de mirar más lejos y buscar un punto de inflexión. Y fíjense, hablando entonces de los principios y los pilares, eran nuestros principios y valores, de los cuales ustedes ya hablaron. Hay varios que no vamos a repetir lo que ustedes han escuchado ya, pero algunos son un ejemplo interesante de cómo regalamos palabras. La palabra libertad, no vamos a andar hablando demasiado, pero la libertad es financiera, la libertad es responsable, la libertad es de mercado, la libertad, y se nos escapó, y todavía la palabra libertad en estos tiempos todavía da desinencias extrañas. No la podemos regalar, libertad para nosotros es con igualdad, con solidaridad, etc. Los principios son el pilar central de lo que era esta mirada hacia las nuevas bases programáticas. Y entonces de ahí salieron una serie de conceptos estructuradores. El nuevo sueño colectivo era necesario, teníamos que mirar con optimismo, con esperanza hacia el futuro, y teníamos que compartirlo, ser capaces de compartirlo como militantes dentro del Frente Amplio, pero compartirlos hacia afuera. Y la propuesta programática tenía que lograr que miráramos el futuro con optimismo, que valía la pena pelear con fuerza porque había caminos a recorrer. Y uno de los temas centrales era construir la nueva propuesta programática con los pies en la realidad. El tema del desarrollo y el crecimiento era un tema central y se empezó por ahí, por decir qué desarrollo queremos, que no es solo desarrollo económico, no es solo desarrollo económico y social, no es solo desarrollo económico, social, ambientalmente sostenible, sino también es con política de derechos, con igualdad, con también justicia social. Y sobre ese concepto, la unidad temática de economía, que integró economistas de todos los sectores, de todos los matices, logró una síntesis sobre los números que estimábamos que iban a ser los que íbamos a encontrar, sobre el cual se construye el programa. ¿De acuerdo?
los números resultaron mucho peores por las razones que ustedes conocen y que se ha explicado largamente. Yo dejo hasta ahí y le dejo una serie de palabras que causaron mucho escozor y mucha preocupación: la palabra transversalidad, la palabra interseccionalidad y la palabra territorialidad en particular. Pero eso se lo dejo a Patricia, así que sigue ella. Creo que pude, pero este lo cambiaron. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas, que no los había saludado. También es un orgullo para mí estar acá. Soy de las que he militado porque existan estos espacios de formación, así que re contenta de ser parte y ni que hablar de compartir con Ricardo, que tanto trabajo junto hicimos en todos estos años y que además recuerdo con mucho cariño. Y bueno, Agustín y a Vero, por supuesto, por la invitación. Como decía Ricardo, estas palabras empezaron a sonar en el programa como conceptos estructuradores, también por el producto de este proceso que venía contando él, en el cual desde la pérdida de gobierno hasta la confección de este nuevo programa queríamos cambiar cosas, ¿no? Entre otras cosas porque ese documento del cual todos y todas nos deberíamos sentir parte, muchas veces eran documentos larguísimos, que eran muy difíciles de leer, que uno se dormía intentando subrayar, que lo pintábamos, le poníamos colores para tratar de que sea mejor, pero realmente era un libraco que era insoportable. Y esto Ricardo no lo dijo, pero tanto él como después él con Álvaro fueron también contenedores de todas esas necesidades de cambio que teníamos en que las bases programáticas fueran un producto que realmente nos hiciera sentir orgullosas como frente amplistas. Obviamente organizando las discusiones y cortándolas, pero también produciendo la síntesis, ¿no? Esa capacidad de la presidencia de la comisión de programa de escuchar todas esas diversidades de opiniones y construir de a poquito la síntesis con la cual todos nos sintiéramos cómodos y cómodas y apoyáramos la cabeza en la almohada tranquilas, era todo un proceso de trabajo que lo hacía. Ahí aparecen otros conceptos como, bueno, Ricardo venía hablando recién de lo que tiene que ver con el desarrollo. Creo que la sostenibilidad tenía mucho que ver en el sentido de que siempre la pensábamos como en todas las dimensiones, obviamente desde el punto de vista económico para poder lograr que las acciones sean realidad, pero también desde el punto de vista social y ambiental, y eso requiere necesariamente un esfuerzo transversal y estructurante a todo el programa que no era fácil de ir cumpliendo cuando lo que uno va recogiendo son de esas 30 y pico de unidades temáticas, que creo que en procesos programáticos además hay algún auge, siempre hay alguna más que después quizás no perduran el tiempo, pero bueno, esos procesos eran muy, muy grandes, entonces para poder bajarlo a tierra había que tener ese principio clave. El otro es el de transversalidad, y acá se armaron muchos líos bárbaros, y tenemos algunas anécdotas con Ricardo que eran muy buenas, en el sentido de que muchas veces en los documentos políticos en general se piensa, bueno, incluir la perspectiva de género es que haya un párrafo que nombra a las mujeres. Incluir la perspectiva de las juventudes, bueno, a ver cuántas palabras dice juventud en el programa, ¿no? Como que eran apartados específicos. Y nos pasó, no me acuerdo si fue en esta, creo que fue en la anterior edición, que recibimos a lo que era la JFA en ese momento. Y bueno, nosotros estábamos con las propuestas de pensar en espacios de jóvenes, no sé qué, y ellos dijeron, no, yo quiero opinar de economía, yo quiero opinar de salud, yo quiero opinar, o sea, querían opinar de los pilares que constituían el programa y no que haya un párrafo que dijera juventudes. Entonces ahí tomamos como ese desafío de empezar a pensar cómo en cada uno de los ejes que iba a tener esas bases programáticas íbamos a incluir esa transversalidad. Y con el componente de género siempre pasa, ¿no? Sobre todo que hemos conquistado tener un eje transversal, digamos, un eje del programa, también había como ese descanso de decir, bueno, no, tenemos que hacer el ejercicio de mirar la perspectiva de género cuando hablamos de desarrollo, cuando estamos hablando, bueno, ni que hablar en las políticas sociales, pero también cuando estamos hablando de ciencia y tecnología, de cultura, etcétera, etcétera. Entonces ahí hubo como un esfuerzo, están poniéndole verde a la pantalla, pero no me preocupo, ¿verdad? Está.
había como un esfuerzo entonces de que la transversalidad en el programa realmente sea transversal y que todos estos temas tengan las perspectivas que queríamos que se incluyan. Creo que lo logramos muy bien, a esfuerzo de que muchas personas se trasladaran de un pilar al otro también, tratando de incluir esa perspectiva, pero es una cuestión que tenemos que seguir trabajando. La territorialidad ni que hablar en el sentido de que las políticas finalmente se desarrollan en los territorios, ahí no hay una cuestión queríamos como quitar el concepto ese de, bueno, uno diseña desde un mundo maravilloso acá en la centralidad y después territorializamos, que es bajamos la política pública al territorio, sino por el contrario, que en realidad en todas las fases del programa y en todo el ejercicio que hacíamos, tuviéramos presente que los territorios eran diversos, que las comunidades eran diversos, que el sistema político, el sistema de actores sociales es diverso en cada uno de los territorios y que eso implicara un trabajo con esa mirada. Cuando leo interseccionalidad, pienso en otra gran maestra del programa, Margarita Perkovich, insistió, creo que mucho tiempo antes que nosotros lográramos ponerlo como un concepto estructurador, pero cómo el Estado y el gobierno en general tiene que trabajar sobre la institucionalidad que responde a esa política pública y sobre todo cómo logramos mejorar los mecanismos de eficiencia del Estado en torno a la articulación necesaria institucional. Y que esa articulación institucional muchas veces se da en el nivel nacional y es difícil o no tiene su correlato en lo territorial, sobre todo porque el Uruguay es un país que está avanzando en el desafío de tener una institucionalidad descentralizada, digamos. Somos nuevitos todavía en esto de los municipios, aunque nos parece que no. Hay como un proceso ahí de trabajo que había que hacer y que necesariamente nos lo planteamos como algo transversal. Y otro concepto estructurante que tiene que ver con esto de qué significa el programa y que es un poco más que, ¿no? Si bien nos guía la acción de gobierno cuando ganamos, y también nos guía, como decía Vero, el ser oposición, digamos, cuando no ganamos, también estaba la tensión entre el mediano y el largo plazo. Nosotros sabemos que hay transformaciones que no se generan en 5 años o en un solo periodo de gobierno. De hecho, el Uruguay lo vivió en sus 15 años de gobierno. Entonces siempre tratábamos de que el programa tuviera como en algún momento pinceladas de lo que es el mediano y largo plazo. También en eso de reconstruir la esperanza, ¿no? Yo no sé, pero tenía la sensación en aquel momento de que veníamos todos tan derrotados y tan derrotadas que era muy difícil no autoboicotearse en decir no se nos va a caer ninguna idea nueva, ¿no? Y más allá de toda la estructura del frente y todo eso que aportaba ese rol, desde la comisión de programa hay como esa cuestión de tener que ser los que generábamos las posibles expectativas. Finalmente las bases... La apagué, no. Finalmente las bases programáticas tienen una estructura general, un preámbulo, que dicho así parece que fuera algo muy sencillo, pero creo que nos llevó muchísimo trabajo tanto el preámbulo como el resto de los ejes. El preámbulo también es una discusión que es colectiva, obviamente hay borradores y cuestiones, y desde Presidencia siempre se hace como un trabajo de ir acumulando discusiones cuando en algún momento nos enfrascábamos y decíamos, bueno, pero eso mejor para el preámbulo, y bueno, ahí quedaba la nota al pie para que el momento de llegar al preámbulo estuviera. Y ese preámbulo de alguna forma también es la responsabilidad, ¿no? De que uno empieza a leer el programa y si ya el preámbulo te aburrió, es muy difícil que uno siga con el resto del documento. Entonces también pusimos ahí mucho trabajo para poder hacer una síntesis de esa síntesis política que comentaba Ricardo y que era tan difícil confeccionar. A partir de ahí aparecieron los 7 ejes transversales. Esto también es una novedad para el programa. O sea, dejamos de juntar todos los documentitos de las unidades temáticas y empezamos a pensar en torno a 7 ejes que iban a ser transversales al programa. Esto tenía como... A veces en la cabeza se nos hacía un matete de decir, bueno, ¿y esto dónde va, no? Porque es difícil, digamos, pero lo logramos. Finalmente, cuando aparecieron los ejes transversales, tuvimos que hacer una división del trabajo a la interna de la comisión, y es que entre las personas que éramos integrantes por sectores y bases nos fuimos subdividiendo en esos ejes transversales para ir haciendo esa
conjunción. Y cuando empezamos a trabajar en esos 7 ejes transversales, nos dimos cuenta que si realmente eran transversales, teníamos que dialogar entre los ejes. Entonces empezamos a generar reuniones, nosotros que, bueno, yo estaba en bienestar porque los temas sociales son los que me abocan, no, tenemos que reunirnos con desarrollo porque necesitamos puestos de trabajo para... Bueno, y así empezamos en una locura que obviamente... Siempre con la guía de Ricardo y Álvaro para ponernos los límites en cuanto a las fechas, acordar fechas, que también lo hacíamos colectivamente, pero bueno, los plazos y las cuestiones para ir logrando que estos 7 ejes transversales junten todos los aportes que habíamos tenido, que se tradujeron en 45 líneas estratégicas en total en todo el programa y en 400 acciones prioritarias. Eso también fue una novedad, cómo íbamos redactando cada parte de los ejes transversales tenía una estructura dada. Entonces eso permite que si ustedes vean el programa, aparece como de dónde venimos, ¿no? En qué situación estamos, que muchas veces lo tuvimos de hecho que actualizar, porque había pasado 5 años de un gobierno de derecha y eso implicaba muchas cosas que teníamos que ir actualizando. Y después venían las líneas estratégicas y las acciones prioritarias que respondían a esas líneas estratégicas. ¿Cuáles son los ejes integradores? El primero, un país de capacidades, desarrollo sostenible y solidaridad. Acá aparece la palabra solidaridad, que yo creo que también es una de las palabras junto con la libertad que por momentos nos la robaron. El segundo es un país de bienestar para todos y todas. El tercero es un país de cultura, pilar de sentido de la vida y de la fuerza constructora de la sociedad. Este es un pilar que nos dimos cuenta en el proceso también de la construcción que era necesario generarlo como un pilar en sí mismo, también saliendo del chip de la política pública de cultura, sino pensando en esto de la cultura como una cuestión de nuestra construcción social y de la comunidad y cómo la cultura tiene en varios sentidos de la vida, como lo dice el título, los títulos también nos costaron un montón, va siendo construcción de una sociedad. Y cuando todas las políticas públicas dicen, bueno, y al final el último punto, el cambio cultural, ¿no? O sea, siempre está presente esto de trabajar en ese sentido y creo que estuvo muy acertado haberlo incluido como un pilar, como un eje integrador en sí mismo. El cuarto tiene que ver con que un país que asume la perspectiva interseccional de género como transversal e integradora, pelear por dejar la palabra interseccional, se imaginarán que fue tan difícil como transversalizar el programa. Sí, ahí estaban todas juntas y orgullosamente es el componente de género, que también, si ustedes entran al capítulo de género, yo creo que por primera vez logramos que ese capítulo de género hablara de políticas sustantivas, que aparecían en otros pilares, pero que considerábamos, por ejemplo, el acceso a las políticas universales de salud, de educación, de cuidados, no es para las mujeres de la misma forma que lo es para los hombres y ni que hablar en las diversidades sexuales. Entonces ahí hubo como un desafío de que ese componente fuera un componente en sí mismo y no se repitiera y estuviera ahí como muy presente. El quinto eje tiene que ver con un país que profundiza la democracia y construye ciudadanía, esto muy conectado a lo cultural, pero que tiene que ver con las bases democráticas de una sociedad, cómo hacíamos para que realmente la ejecución del gobierno, digamos, la llevada adelante del gobierno, tenga la democracia y la participación social como ejes estructurantes de su funcionamiento. Después Ricardo me puede complementar en alguno de ellos, pero un país integrado, la riqueza de la diversidad territorial, acá también aparecía lo territorial como específico y cómo íbamos a trabajar en ese sentido en el desarrollo de la política pública, pero también el concepto de ordenamiento territorial, que yo lo aprendí mucho gracias a compañeras y compañeros que trabajaban en estos temas, en cómo pensar los territorios en torno a las personas que viven ahí, las necesidades, los recursos que tiene cada uno de los territorios, que también son diferentes, y obviamente las problemáticas, ¿no? Pero sobre todo también desde la riqueza de la diversidad, y que eso, si se aprovecha en son de la política pública, digamos, potenciamos mucho más lugares. Ahora no se me ocurren ejemplos territoriales concretos, pero tiene que ver con eso. Y el último eje
que no por eso menos discutido, te diré, es un país soberano en una nueva situación mundial. Este eje en particular, y creo que en el momento que estamos viviendo, tuvo un protagonismo que quizás en otras épocas, bueno, todas las épocas tienen cuestiones, pero tuvo un protagonismo en torno a algunas discusiones, obviamente de Uruguay en la situación del mundo, pero también lo que tiene que ver con nuestra política de defensa, etcétera. Hubo ahí, imagínense, discusiones hasta altas horas. No sé si Ricardo, algún ejemplo más o algo de esta parte. Muy bien. Bueno, finalmente, como decía Ricardo, tiempo de esperanza, tiempo de cambio fue un poco el lema que ordenó el trabajo, digamos, teniendo claro esto de que es necesario primero el encuentro con la gente. Yo siempre pienso que hay una cuestión que es como de ida y vuelta, ¿no? Si yo soy una frente amplista que me acerco a una unidad temática, a dar mi aporte, a discutir sobre este tema puntual, eso después empieza su caminito, que llega a ese producto colectivo, que llega a esa síntesis colectiva, pero después tenemos que lograr lo que decía Ricardo, ¿no? Cómo cada uno de nosotras y nosotras se apropia de ese programa y cuáles son las cosas que vienen después. Yo creo que ahí todavía tenemos mucho para mejorar desde el punto de vista de los productos de comunicación, de la síntesis, de las cosas que podemos hacer para difundir el programa. Pero lo cierto es que el Frente Amplio, digamos, como que encontrándose, compartiendo los problemas, también las ideas, los sueños y los proyectos, encuentra ese sentido que tiene que ver con transformar la realidad. Creo que los que militamos políticamente tenemos siempre eso acá, ¿no? Hay una realidad que queremos transformar y por eso estamos como presentes. Entonces, eso es muy importante para el Frente como partido. Pero también para la sociedad, digamos, en esta capacidad transformadora, esto que siempre está como sobrevolando, si enamoramos, si no enamoramos, si conquistamos, si no conquistamos, si tenemos ideas, no tenemos idea. Creo que también el hacerse responsable de que es una construcción colectiva y de que vamos a tener cada vez mejores programas en la medida que todos y todas podamos involucrarnos en esa síntesis colectiva, aunque a veces nos cueste un montón estar ahí, dedicarle tiempo, discutir, pelear por la idea o transformarla, ¿no? También es esa apertura a transformarla. Y ahí es que esto puede tener como un impacto verdadero. Obviamente que el Frente además se lo propone desde el punto de vista de la ciudadanía plena, ¿no? Esto de decir, bueno, un ciudadano, una ciudadana, la política le atraviesa todos sus aspectos de la vida, desde que va al almacén, desde que tiene autonomía para su cuidado, desde que va a trabajar, etcétera, y cómo eso logramos que aparezca o que se refleje, digamos, en la síntesis política es una gran responsabilidad. Aparece la comunidad y la sociedad siempre como un eje vertebrador, obviamente, porque somos eso, creo yo. Y lo otro importante es que en este trabajo, digamos, y creo que para el Frente Amplio ha sido muy importante, se realiza siempre, ¿no? Por más que tengamos el programa que ganamos, el programa que no ganamos, bueno, una vez más, ahora me imagino que estarán en su proceso de comenzar el trabajo de vuelta y de empezar a pensar hacia adelante. Es una cosa que tiene que estar siempre, más allá de que nos vaya bien o nos vaya mal, y eso creo que es una cuestión muy importante. También decirles que más allá del trabajo puntual de la elaboración del programa, muchas unidades temáticas funcionan como en todo el momento, ¿no? Teniendo en este momento, yo participo de un par, participo de la unidad temática de drogas, por ejemplo, que vamos a tener ahora una instancia el jueves, que vamos a tener una instancia para saber, bueno, cómo va el avance del gobierno, cómo nuestros compañeros y nuestras compañeras van trabajando y cuáles son las cuestiones que se pudieron avanzar y cuáles no de ese compromiso programático, ¿no? Es como que esa guía nos sigue acompañando. Y creo que es importante, más allá del seguimiento frente amplista para los que estamos en las responsabilidades de poder, está bueno ese ida y vuelta, ¿no? Obviamente yo puedo estar en mi casa y repasar cada tanto que estemos cumpliendo con el programa, pero creo que este encuentro con la unidad temática, con un espacio colectivo que se mantiene, que discute, que está atento a la coyuntura también, más allá del trabajo cotidiano que después tiene la comisión de programa y demanda la comisión de programa, es buenísimo. Y como es un ámbito abierto, también ahí puede haber espacio para sumar militancia y para poder hacer que, ay, yo lo agradezco, para sumar militancia
Teníamos frío, les contamos a los que estábamos en el Zoom. Em, Nada, creo que son espacios donde también se puede, obviamente, además de lo comité y toda esa superestructura, yo decía, solo de escuchar a Vero ya me agoté de pensar en toda esa estructura del frente. También las unidades temáticas son espacios donde se puede construir colectivamente y creo que le sigue haciendo bien al frente y sobre todo si sumamos, como decía Ricardo, nuevos pensamientos, nuevas ideas. Es necesario eso, lo necesitamos, si no, no avanzamos. Muchas gracias. Eh, Solo un comentario. Cuando se trabajaba en la comisión de programa en las unidades temáticas, tal cual lo describió Patricia, dio un trabajo bárbaro. Eso no fue nada al lado del trabajo que le dio a la gente leerlo y entender. Se resistía, la visión esa transversal fue difícil. Y después prendió y creo que lo han defendido con mucha fuerza. Entonces decíamos por todos lados, nos decíamos, fue difícil hacerlo, fue difícil entenderlo, va a ser mucho más difícil gobernar con este programa. Es, perdón. Una última cosa que es cómo está ahora la comisión de programa. Estamos trabajando, las unidades temáticas siguen activas, asesorando, apoyando a las instancias parlamentarias, al gobierno, y también a espacios locales, ediles, concejales, y se está preparando una propuesta que va a estar pronto a consideración de la mesa política de abrir espacios territoriales, espacios temáticos territoriales abiertos, de militancia abierta, en torno a temas de relevancia. Cuando hablamos de territorio, no estamos hablando de un departamento, sino de regiones, incluyendo el área metropolitana. ¿Está bien? Hasta ahí lo que queríamos entonces presentar y estamos atentos a preguntas y comentarios. Gracias. Final que venía en torno a lo que dijo, a lo que contó ahora Ricardo. La mesa política tiene para definir una propuesta de trabajo que presentó la comisión de programa en esta lógica que me parece que es sustantiva para sumar también nuevas agendas al Frente Amplio, ¿no? Muchas veces, lo decía Patricia, y me voy a caer, la militancia asociada a lo territorial tiene algunas debilidades para atraer a más adherentes a esa acción política. Bueno, lo temático puede ser una de las herramientas que sume a esa acción política, pero que siempre lo haga dentro de la organización y a partir de ahí, entrando por un tema, también sumarse a un comité de base. Creo que es bien importante para estas nuevas agendas que se suelen decir. Creo que el ambiente es una cosa muy que le importa mucho a los jóvenes, que desde lo territorial también tiene como una importancia sustantiva y esa propuesta de trabajo que la estuve analizando va bien al centro de eso y me parece que va a estar buenísimo. Gracias. A ver, dos o tres comentarios. Ahora abrimos un espacio. Acá tengo alguna chat. Hola. Hola. Vuelvo. Hola. A ver, tengo algunas por el chat, que los compañeros que están virtuales, y vamos a hacer 4 preguntas de acá máximo para volver a la mesa. ¿De acuerdo? Simplemente quiero contar una anécdota sobre el programa que me parece que vale la pena en un curso de formación del Frente Amplio. A mí me ha tocado a veces estar como redactor de documentos, Ricardo sabe. Me ha tocado estar en documentos de balance, autocrítica y perspectivas, leer las cosas y bueno. Y hay tareas como uno tiene que leer 1500 páginas de aporte distinto, es complicado. Pero la paciencia es una virtud enorme en la comisión de programa y quiero contar que después que se termina el Congreso siempre quedan algunos artículos que no se definen, ¿no? Entonces se crea una comisión para votar esos artículos. Bueno, había un artículo especialmente complejo. Se reúne la comisión con Ricardo, ahí estaba prácticamente buena parte de la comisión del programa,
y había un desacuerdo grande, ¿no? Entonces, a la hora y media yo ya estaba cansado de la discusión y recién me integraba. Imagínense lo que venían de esta discusión en programa desde hace mucho tiempo. Hubo ahí una alternativa de cambio. Primera reunión cerró sin acuerdo. Segunda reunión, volvemos a lo mismo, etcétera, etcétera. Hay alguna propuesta, la cuestión clásica en reunión del Frente Amplio, sale un compañero a consultar a su sector, vuelve, dice, bueno, nosotros podríamos, no, dice otra compañera, nosotros esto no lo llevamos, hay otro debate, qué sé yo, 2 horas más o menos de reunión de la comisión para un punto del programa, ¿no? Que tiene, ¿cuánto? 500 numerales, no me acuerdo, 400. Seguimos en este debate y hay un intercambio entre los compañeros y sale esta compañía, vuelve y dice, perfecto, llevamos esto que está acá, ¿no? Entonces uno decía, bueno, eh, ¿cómo son las discusiones del Frente Amplio? Yo creo que un concepto central es que el consenso se construye también sobre la grandeza de las mayorías y la lealtad de las minorías. ¿En qué sentido? Hay posiciones que son mayoritarias, pero cuando hay una posición mayoritaria, en general tratamos de incorporar algo de la posición minoritaria, ¿sí? Y en la medida en que se incorpora algo de esa posición minoritaria, las personas que están en esa posición minoritaria dicen, bueno, yo me sentí escuchado o escuchada, me sentí incorporado en alguna manera y pago con lealtad a esta decisión. Y creo que esa especie de cultura política, de negociación, de intercambio, pero al final de acuerdos es un elemento muy relevante. Y programa creo que es probablemente el mejor ejemplo de esa construcción colectiva en donde hay una cantidad de filigranas que se van haciendo en los temas más generales y en asuntos más particulares. Y entonces es una buena demostración de cómo funciona el Frente Amplio. ¿De acuerdo? Vamos a ir a esas 3 preguntas. Antes voy a recoger una que llega por el chat que dice, quería hacer una pregunta. Considerando bases programáticas de 1961 y las actuales, considerando el Uruguay de 1971 y el de 2025. Ha sido un desafío mantenerse fiel y coherente a los principios que teníamos, ¿sí? Porque adaptarnos y transformarnos no debe ser seguramente una tarea fácil. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a las... Yo voy a retomar lo que habló Verónica y citaste un libro precioso de 3 politólogos muy cracks, ellos. Entiendo que capaz no lo quieres resaltar tanto, pero ahí va. Y atarlo a la pregunta que hiciste tú, Ricardo, de qué eran las bases programáticas para nosotros. Y Verónica, vos dijiste, es la línea de acción política tanto en el gobierno como en la oposición. Pero yo creo que no tenemos que tener temor en decir, cuando nos preguntan la receta mágica. Yo creo que la participación de las bases en toda la estructura del Frente Amplio, en la construcción de las bases programáticas, que después desde ahí podemos constreñir las decisiones que se toman o el programa que se elabora para el gobierno, es algo que nos tiene que... nos resalta en la región y más allá. Y el libro maravilloso que tiene un trabajo metodológico espectacular, fui alumna de Verónica, Verónica Pérez, Rafael Piñeiro y Fernando Rosenblatt tienen un trabajo de campo espectacular y de entrevistas y de gente bastante antigua en el Frente Amplio que nos muestra justamente esa receta que es el movimiento vivo y la participación, que lo tenemos que cuidar y que no tenemos que tener temor a lo disruptivo, sino que bienvenido sea. Palabra más que bárbara que la hayan utilizado. Nada más. Gracias. No, había alguien por acá. Hola, buenas noches. Yo participo en la UT de Infancias y Adolescencias y quería traer algo que traigas tú, Patricia, al final.
Y es como el enamoramiento militante que va surgiendo también como en las diferentes etapas, ¿no? Uno pasa, bueno, desde los gremios liceales hasta los comités de base y uno va como madurando también. La militancia de uno va madurando. Hoy me encuentro como en esta, yo me siento como muy bendecida de estar, ¿no? En una UT que trabaja tanto, pero también como que quería traer esto, ¿no? O sea, realmente seguimos trabajando y construyendo, y recién hablaba con los compañeros acá, como de que termina siendo también como funcionamos no solamente en el anclaje en territorio, que lo tenemos mucho más rápido, porque es a donde estamos todos los días y es a donde estamos como desarrollándonos nosotros profesionalmente, y en el intercambio que hacemos, porque nos reunimos semanalmente, no es algo, ¿no? Como que pasa, sino como que es un trabajo continuo, te permite esto de crear el conocimiento para los compañeros que les toca estar hoy en día en lugares extremadamente desafiantes. Entonces creo que no solamente desde el lugar de la solidaridad, que vos lo traías, ¿no? Como que creo que ese valor se vuelve como muy grande en esta época, sino como que también desde el lugar de la contraposición, ¿no? Bueno, a ver, recuerden que recuerden que acá es lo que estamos trabajando, es como esto, ¿no? Y me parece que es algo hermoso y que nos lleva muy, muy al eje y a la esencia de lo que son los valores del frente. Bueno, yo tengo una pregunta especial y es una pregunta trampa porque en realidad yo estoy trabajando en eso con la Comisión Nacional de Programa, que estamos haciendo una investigación o un paneo general sobre el estado de los comités funcionales del Frente Amplio, y un seguimiento del plan político en general de todos los comités de base departamentales, zonales y coordinadores. A mí me gustaría saber cuál creen que es el nuevo rol que pueden tomar los comités funcionales como espacios verdaderos en la que las personas frente amplistas, no militantes que ahora están en la estructura, tengan un espacio de participación en base a sus intereses, formaciones. Yo tuve el placer de recorrer, y es una práctica que me recomendó un viejo militante, Marcos Carámbula, eh, comités que no son los míos en las asambleas. Y pude conocer el comité de Derecho y el comité funcional de Educación. Y eran espacios en los que había militantes que usualmente no van a los comités territoriales, que no se encuentran en los sectores del Frente Amplio y que sin embargo tienen tanto que aportar a la fuerza política en cuestión programática, en cuestión de saber y en cuestión de academia. Por ejemplo, el de Derecho estaba hablando sobre cómo transformar el Colegio de Abogados, un espacio poco frente amplista. Pero además, el de Educación tenía muchos aportes que hacer a nuestro gobierno en la educación actual, pero también a una transformación territorial. A mí me gustaría saberlo porque ahora los comités funcionales están en un lugar extrañado, ¿no? Existen, pero no están generalizados. Hay uno o varios. ¿Cuál es su rol? Y, y en esto de pensarnos como una fuerza flexible y que se amolda, yo ya tengo una respuesta, no voy a decir que no, pero me gustaría saber la suya en cuál va a ser el nuevo rol de estos comités funcionales o áreas o temáticas que tanto atraen a la población en general. A ver, tenemos un par de preguntas más. Les pido, compañeras, compañeros, preguntas telegráficas. Si en la medida de lo posible, tenemos más preguntas desde acá por telegrama, pero bueno. Voy a intentar ser lo más telegráfica posible. Pensando en la militancia territorial y los comités, y em, capaz la pregunta es si ven posible que haya una vinculación al comité más allá de lo territorial. Eh, Sin caer en lo autorreferencial, yo milito en un comité que no es de donde vivo, pero es de donde vivía. Y creo que muchas y muchos estamos en esa situación. Entonces, me pregunto cómo podemos de repente incorporar a esta estructura que sin duda es complejísima, pero es espectacular, em, estas vinculaciones, ¿no? Que van como más allá de lo territorial o que se vinculan con lo territorial, pero no pasan solamente por donde vivo.
Sí, yo tenía una consulta. En la exposición de Verónica se mencionó los delegados de base del exterior y me llamó la atención, quería saber en qué consiste y cómo funcionan. Gracias. Tengo una última pregunta que viene acá desde el chat. Dice, el Frente Amplio estuvo trabajando en su programa durante 30 años y nos llevó a lograr el mejor gobierno que el país vio en su historia. Entonces la consulta es, ¿cree la mesa, una pregunta fácil, que nos ha costado lograr un programa que nos lleve a visualizar el Uruguay dentro de 15 o 20 años? Si ustedes creen que nos ha costado lograr un programa que nos lleve a visualizar el Uruguay dentro de 15 o 20 años. Sabemos que no es fácil y menos que logre avances trascendentales como los que tuvo ese primer gobierno. ¿De acuerdo? Bueno. Abrió para anotar, Lucas. Mirá. Ay, qué nervios. Arranco por los comités de base los representantes del exterior en el plenario nacional en el Congreso. No quise arrancar por la fácil. La arrancaba. Hay comités de base en el exterior. Comités de base que muchas veces los que les es más fácil venir a los plenarios son los comités en Argentina, que también tienen la posibilidad de definir a través de las elecciones que hacen quién es el delegado al plenario nacional, pero hay comités de base en el exterior que están vinculados a través de la Comisión Nacional de Organización con el Frente Amplio. Y eso es mucho por el exilio que llevó a que se generaran esos comités y que hoy siguen existiendo. Está el comité de base en Nueva York, hay uno en Madrid, en París, y en diferentes lugares tienen una Esto es que hay varios prendidos. La participación más allá de lo territorial. A ver, yo lo que, como les contaba ahí, la forma que se dio el Frente Amplio fue una forma que se fue dando con un proceso de avance y evolución, de cómo eso en ese momento respondía y ahora responde o sigue respondiendo, o hay que ver cómo hacemos para que siga respondiendo a la necesidad o la búsqueda de acción política por parte de la sociedad, ¿no? Y lo que es claro es que tener comités de base territoriales hace que la fuerza política esté inserta en la sociedad. Acá hay una grafiquita que dice cuadras de comités y número de cuadras que se recorren en los diferentes lugares y rincones del país y se encuentra un comité. ¿Tá? Y eso hace a que tenés una estructura política, una estructura organizativa que es una red territorial muy amplia, que es una red que además de ser amplia, es también democrática, porque ir a un comité es encontrarlo, ir, no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, está el rol también de quienes están en el comité, de que a ese simpatizante que se arrima lo pueda transformar en militante. Pero transformar no a la fuerza, sino transformarlo en militante y en organizador. Eso es todo un desafío, creo que no es solo responsabilidad de los comités de base que las personas se acerquen al comité de base, también hay un rol de la fuerza política en cómo llama a esa acción política y eso tiene que ver con las definiciones programáticas, tiene que ver con las acciones que se van llevando adelante, tiene que ver en cómo logramos llamar a la lucha y a la lucha por qué, o hacia qué queremos luchar, qué queremos transformar, y eso tiene que ver con lo político y es netamente político. Que el Frente Amplio tenga esta estructura y que haya hecho sobrevivir también al Frente Amplio por todo este tiempo, responde a eso y creo yo que sigue respondiendo, ¿no? Elección tras elección, yo siempre con un compañero que compartimos de hace mucho tiempo participar en la mesa política era, bueno, los dirigentes descubrieron que había comités de base después de alguna movilización grande, ¿no? Entonces eso pasa cada vez menos y eso está instalado, pero siempre está el desafío de cómo convocamos a más a la acción política y no solo a la movilización. Y ahí hay que pensar en cómo avanzamos. Creo que eso que están analizando y estudiando me parece sustantivo. CNO, ¿no? Porque dijiste programa y CNO, me parece que es sustantivo relevar cómo estamos funcionando, relevar cómo están funcionando los planes de acción de cada uno de los comités de base,
las acciones que se propone y los objetivos que se propone y cómo avanza en eso. Y también a ver, el Frente Amplio no dice, bueno, la organización es esta y quedamos ahí. La discusión está, se pueden procesar discusiones, se puede transformar. Esta es la que nos hemos dado y viene funcionando. Las sociedades cambian, el mundo cambia cada vez más rápido, estamos en momentos complejos. Creo que una oportunidad linda que se abre es esta que nos plantea la Comisión de Programa en su plan de trabajo, en generar espacios asociados a los territorios vinculados a temas que nos permitan también arrimar a más gente a la acción política y vincularla con la organización, con diferentes tipos de vínculos con la organización. Y esto es, quienes militan en comités de base tienen la posibilidad de que su definición política a nivel de base se vea reflejada en las definiciones políticas que toma la dirección del Frente Amplio. Y bueno, si lo temático comienza a tomar forma, podemos generar el debate de si los comités funcionales temáticos tienen sentido o una lógica de unidades temáticas que aborden diferentes temas también tiene el sentido de, a través de la comisión de programa, sumar a más gente a la discusión y a la conversación y a la construcción de ideas y de debates. El Frente Amplio es una fuerza política viva que tiene sus órganos de dirección y tiene sus bases para discutir y pensar cómo se sigue transformando en un mundo que cambia rápidamente. Y capaz que me faltó contestar un montón, pero creo que eran como iban en ese sentido. Anotaste todo. Perfecto, Lucas. Un saludo a toda la gente que está a través de la virtualidad. No, algunas cosas que me resonaron, en realidad yo no voy a responder sobre el proceso actual porque no estoy ahí, digamos, y está bueno ahí que Ricardo tome como la posta, pero sí algunas cosas que me venían a la cabeza de escucharles. Una cuestión que tiene que ver con esto que decían de la riqueza, ¿no? La receta o la cuestión. Yo creo que ahí, además de la participación y del debate y de los ámbitos que se van abriendo, digamos, como esos círculos que después tienen que lograr la síntesis. Entonces yo creo que los y las frente amplistas estamos más cerca de construir esta herramienta realmente poderosa en la medida que estamos dispuestos a venir con una idea a mejorarla, ¿no? Es esa idea de decir, bueno, yo vine con tal cosa, lo digo, pero si tengo la capacidad de escuchar, que hace tanto falta en esta época de la vida, no sé si les pasa, pero hay veces que estamos tan engranados que venimos y contamos todos nuestros problemas y nuestras locuras y no somos capaces de escuchar a los otros. Entonces, si logramos seguir construyendo desde esa base de que uno trae una idea y de que el encuentro colectivo va a generar una idea mejor, entonces ahí creo que esta herramienta sigue siendo poderosa y va a seguir siendo luego para una fuerza política que además se pone, como decía Vero, hoy la unidad en el centro. Entonces, después tenemos que ser los que estamos ahí en ese momento, tenemos que llevar adelante esas ideas. Entonces, está bueno que esa síntesis tenga esa construcción enriquecedora. Y después lo otro que pensaba es con esto de las unidades temáticas que trabajan cotidianamente y que va y que viene. Yo creo ahí, no me voy a meter en ese detalle porque no estoy ahora en la estructura, pero hay una diferencia entre lo que se concibe para la unidad temática y lo que la unidad temática tiene que producir con la acción concreta o sea, me parece que hay ahí dos roles que siempre lo traíamos nuevamente de cuál era nuestro rol y nuestra función. Creo que ahí la presidencia también nos ayudaba todo el tiempo a encuadrar cuál era nuestro rol y creo que eso también está bueno como tenerlo claro. Sobre todo en esta lógica de que yo aspiro que continúe de los ejes integradores, ¿no? En esto que decía Ricardo, que costó mucho hacerlo, pero que después a la gente le costó leerlo, yo tenía compañeros enojados porque decían, ¿y dónde encuentro lo de educación? Bueno, mijo, googleé educación y lea todo el programa, que ojalá esté educación en todo el programa. Entonces creo que eso también para las unidades temáticas que están, la unidad temática de tal tema, es un desafío el seguir pensando en los 7 ejes integradores y en lograr que cada vez sea más difícil leerlo, porque en realidad tiene que ver con que logramos realmente que esa transversalidad se haga, ¿no? En un momento Ricardo hasta nos ponía metáforas de lo que debía ser el programa, de cómo uno podía leerlo, si leerlo para arriba, para atrás, para hacer el ejercicio,
que creo que tiene que ver con eso, con en realidad poder seguir, y capaz que con esto responder un poquito de esta pregunta, seguir respondiendo a los nuevos problemas con los viejos valores y principios. Creo que ese es el desafío constante que teníamos bueno, y que tiene que seguir siendo un desafío para las futuras comisiones nacionales de programa. Y ahí le paso la posta al presidente. Sí, algunos comentarios me han hecho recordar unos viejos tiempos. Pero miren, muy cortito algunas preguntas. Las diferencias entre 1971 y hoy. Los principios y los valores son los mismos. Si ustedes leen esos documentos que citó Verónica y que yo recordé, van a ver que hasta que se manejan los mismos principios. Ahora, cuando decimos, bueno, ¿cuáles son las 30 medidas? Entonces ahí decimos, no, ya los tiempos han cambiado, el objetivo, lo que buscamos, los principios, los valores y el rumbo son los mismos. Pero entonces los caminos son distintos, la gente es distinta, el mundo ha cambiado, etc. Pero revisen, van a ver que hay una continuidad y lo que es finalmente se mantiene es un camino como opción, es una opción militante que es una opción de vida, con matices, y uno puede ocupar distintos roles, distintas funciones, adherente, comité, con tareas de gobierno, tareas sin tal, pero es un rumbo que se va construyendo y manteniendo entre todos. La otra referencia que quería hacerles es en relación a los comités funcionales y los otros comités. Acá hay un tema, un principio central para que todo eso que nos contó Verónica funcione, es la prolijidad orgánica. Hay un funcionamiento orgánico que hay que respetar. Una unidad temática es un espacio abierto, no tienen voto, no llega su voz a la mesa política ni al plenario. Puede llegar por la comisión de programa que es asesora de la mesa política. En cambio, las voces de los comités, sean territoriales o los funcionales, tienen su manera, se expresan a través de un organismo político y votan. Y van a votar en el plenario y van a votar en el Congreso. Definen los rumbos del frente y las grandes decisiones. Si hay críticas y cuestionamientos al gobierno o a las autoridades del frente o a políticas del frente, hay un camino orgánico a seguir. El de las unidades temáticas que a veces dicen, pero caramba, nosotros pensamos en tal tema en infancia, que lo que dijo el MIDES acá no está bien. Bueno, entonces si hay un documento elaborado, una propuesta, o se establece un diálogo con el MIDES o se eleva a la mesa política. ¿Está bien? Esos son los caminos. Lo otro es, los comités funcionales plantean algunas dificultades orgánicas a resolver, pero sí hay puentes con unidades temáticas. Varios comités, no quiero citar uno u otro, varios comités funcionales están interactuando con las unidades temáticas correspondientes. Hubo hace un par de días una reunión del Comité Funcional de Educación que reúne un grupo de militantes que se identifica con la educación. No es toda la educación, es un grupo de militantes con los militantes que están trabajando en la unidad temática. Son espacios militantes del frente que discuten educación. El mundo de la educación es más vasto y hay que tener en cuenta eso. Lo último, la pregunta esta que es compleja, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo construimos de aquí a 20 años o 15 años? En los momentos que se es gobierno se buscan cambios estructurales que perduren. La LUC nos mostró, y el gobierno de la calle, que a veces hay cambios que se borran con un plumazo. ¿Cómo construimos a largo plazo? Y eso lo aprendimos a los golpes y está laudado en el Congreso de Autocrítica. Que esté laudado no quiere decir que no volvamos a cometer los mismos errores, pero hay que saber, hay que tener en cuenta eso. El resumen del Congreso de Autocrítica, de alguna manera yo decía, nos alejamos de la gente. La expresión positiva es: el camino más corto pasa por la gente y la construcción más sólida, más durable, es la que se hace con la gente. En un país que está con sensibilidades políticas dividido en dos, entonces es necesario ser capaces, como fuerza de cambio que somos, construir confluencias sociales que permitan que las construcciones sean sólidas y duraderas y lo más profundas posibles. Hasta ahí.
Vos mencionaste una cosa que yo no hice referencia y es lo que decía que a Agustín le pasa mucho también. Nos preguntan cómo es la receta. Yo lo que digo es que es un poco irrepetible porque en realidad, o es un poco difícil de transmitir porque no fue la voluntad de una institucionalidad de la coalición Frente Amplio generar el movimiento o que el movimiento apareciera. Se puede hacer y se pueden generar coaliciones que integren a movimientos, a militantes independientes, pero la situación o la forma va a ser otra, ¿no? Pero sí, obviamente lo que se cuenta siempre es lo sustantivo de que es coalición y movimiento y que la unidad es lo que guía también la acción política, ¿no? Y el valor de la unidad y esos principios y valores compartidos, que también tuvimos un congreso que abordó esos principios y valores compartidos, hacen a esa acción política. Y yo les traje acá las 30 medidas, me acordé cuando las estaban contando, si las colgaste, ahí está la publicación esta que es bien linda de mirar por si quienes están acá la pueden ver, que capaz que es la misma que colgaste una, pero está acá, me acordé cuando la tenían. Y creo que hay algo central también y es cómo seguimos construyendo desde lo ideológico, ¿no? El Frente Amplio es un partido político de izquierda, progresista, que no tiene que perder de vista cómo avanzamos en la transformación en las transformaciones, en cómo seguimos construyendo y ahí lo que dice Ricardo, y lo dice siempre y lo repite, esta cuestión del camino más sólido es el que pasa por la gente. Una forma de organizarse es esta que tiene el Frente Amplio y busca vincularse y tener un enraizamiento con la sociedad importante, que hay que cuidarlo, que hay que mantenerlo y que obviamente hay que fortalecerlo. Y trabajos como el que Lucas está haciendo desde la CNO es bien importante para poder mirarnos, conocer cómo estamos y poder tomar acciones para mejorarlo. Los planes políticos son eso. Pero nunca hay que olvidar que tenemos que siempre tener la discusión ideológica y la posibilidad de entender que el fondo de esto y el centro es la política, es transformar la vida de la gente con los valores y principios que tenemos definidos como izquierda y ese programa que es difícil de leer porque nadie encuentra su parte fácilmente, y porque dejó de ser un compendio de documentos de las diferentes unidades, de las unidades temáticas, nos llevan a tener también esa posibilidad de estos tiempos de esperanza, tiempos de la gente, que me parece que muy acertadamente le pusieron al documento de programa. Bueno, cómo seguimos pensando en la transformación, no en estos 5 años, sino en 10, 15 o 20 años para seguir construyendo Frente Amplio para adelante. Gracias a Verónica, a Ricardo, a Patricia. Quiero comentarles simplemente 2 cuestiones. Las presentaciones que se usaron hoy, más el programa de gobierno del Frente Amplio y el documento de las 30 medidas ya están subidas en la plataforma. Vamos a agregar también alguna otra cuestión más, materiales que nos parezcan importantes. Si tienen sugerencias, nos envían y vemos colgarlas. El martes que viene seguimos y vamos a comenzar con el módulo que tiene que ver más con herramientas y habilidades para el trabajo político y vamos a ver los temas de planificación y organización. Trataremos de comenzar puntualmente porque tenemos el local aquí. La mesa política es el lunes, tranquilo. El lunes la mesa política y para los compañeros que están conectados virtualmente, la verdad que no entendemos cuáles pueden ser los problemas para vincularse mediante el enlace. Así que revísenlo porque en general veo que casi todos los que tenían problemas terminaron conectándose. Entonces, nosotros no filtramos a nadie sino a posteriori. Entonces, ahí por favor revisen qué puede haber pasado, pero creo que, Eli, no hay ningún filtro previo, ¿no? En principio. A ver. Vení. Lo que pasó hoy en realidad fue que con la entrada tarde a armar la cuestión, abrí el Zoom, que era el enlace pasado, y cuando abrimos en la cabina se desconectó el Zoom y tuvimos que rehacerlo vuelta.
hay dos compañeros que hablan desde el interior que dice que su wifi es débil, eso es una cuestión de la localidad, no podemos hacer nada. No, Y podemos todos, compañeros de Antel, ¿no? hay que reclamarlo. Y sí, hay que hablar con Pablo. Y todos los compañeros que hayan tenido problemas para entrar al campus, seguimos solucionándolo. En el campus queda todo guardado. Correcto. Sí, manden WhatsApp a la fundación y lo vamos solucionando. Lo que tengan paciencia. Exacto. Les pedimos paciencia y suponemos que en unas 48 horas estará colgada la grabación de esta sesión. Gracias. ¿Las planillas dónde las firmó? ¿Sector o base? ¿Sector o base, compañera? Bueno, tiene que estar por ahí.